Y bueno amigos, estamos aquí nuevamente para comentar muchas cosas que me he encontrado por aquí. En este caso vamos a hacer una video reacción a un hilo de Twitter que me pareció bestial. Seguramente a muchos de ustedes también. Ojalá que este video sí puedan verlo porque el hilo contiene algunas imágenes de algún partidito de, bueno, casi todas las imágenes son de partidos de la liga. Y bueno, sabemos cómo hace esta gente con el tema este de la utilización de las imágenes, se ponen un poco obtusos y muchas veces bloquean los videos. Así que no me voy a enredar muchísimo más, vamos a empezar con el video en breve, así que damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy. Todo empieza porque no sé si se habrán dado cuenta ya, o sea, ya lo saben, parece que, o creo que ya es oficial, la verdad no lo tengo muy claro, pero creo que sí ya es oficial, el árbitro del clásico será Gil Manzano, creo que se llama Jesús Gil Manzano. Y bueno, es interesante porque recordaremos todos que es el árbitro, uno de los árbitros que ha sido acusado como madridista durante muchísimo tiempo, curiosamente porque no tiene un historial así como tienen algunos árbitros con el Barça, que bueno, es absolutamente descarado. Creo que por eso está siendo acusado de madridista Gil Manzano, al igual que en algún momento lo estuvo siendo acusado Mateu Laoz. Y bueno, todo parte de eso. Entonces, a partir de ahí salen personas estúpidas como nuestro amigo J. Jordi, que coloca esto que les voy a mostrar en la pantalla. Vamos a intentar colocarlo un poco más arriba, que la verdad es que se ve bien poco. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla porque ya lo tenemos por aquí. Vamos a tratar de agrandarlo un poco más para que esto se entienda de la mejor manera. Es que a mí de verdad, a mí esto me causa una vergüenza ajena. Yo no sé cómo J. Jordi puede ser tan tonto en la vida, de verdad. Se los digo totalmente en serio. Porque una cosa es ser tonto, ya otra cosa es llegar al abuso de la estupidez. Bueno, aquí se pueden estar dando cuenta. Dice J. Jordi: qué vergüenza, ya tienen lo que querían. Gil Manzano, el árbitro más madridista que hay, arbitrará el clásico. El que visita peñas madridistas, expulsó a Lewandowski por tocarse la nariz, a Messi, Neymar, Suárez, Joao Félix, ha pitado dos clásicos, los dos lo ganó el Madrid. Madridismo sociológico de manual. Me causa mucha risa porque no tiene ni vergüenza en decir que seguramente el que sea el mejor árbitro que tiene el fútbol español solamente ha pitado dos clásicos. Es que es un sinvergüenza, como él dice, de manual. Y ahora empieza a utilizar esta palabra de madridismo sociológico que seguramente ni siquiera sabe qué significa, sencillamente repite como cualquier imbécil que por ahí. También me llama mucho la atención cómo señala esta parte que dice expulsó a Lewandowski por tocarse la nariz. Y es justo lo que vamos a ver porque bueno, este tipo lo deja en ridículo cualquier persona. En este caso es un hilo que hace una persona en Twitter que se llama Elena. Elena, bueno, se ha tomado el tiempo de colocarla, de buscar las imágenes. Me parece brillante, de verdad, que existan personas tan dedicadas a este tipo a desmontar los relatos y es justo lo que vamos a ver, porque es que, repito, cualquiera, a mí de verdad me daría vergüenza ser J. Jordi, que cualquier persona con dos dedos de frente me deje en ridículo. En este caso, esta vez no ha sido la excepción, creo que ha quedado totalmente ridiculizado, creo que ha quedado muy grande. Vamos a terminar de cuadrarlo acá para que pudiéramos leer también lo que dice. En este caso, dice Elena en su primer tuit, dice: empieza la campaña contra Gil Manzano y manda al recluta más inteligente a instigarla. Vamos a las expulsiones que echen cara al árbitro. Número 1, Messi suelta un mamporro a Villalibre y Gil Manzano, pese a verlo, debe ser avisado por el VAR para expulsarlo. Es decir, que no ha tomado la iniciativa de expulsarlo directamente cuando claramente se ve que lo ve de frente como le hace el puñetazo Messi al futbolista. Entonces vamos a reproducir el video para ver si estamos en lo cierto o no. Vamos a ver. Messi, cansado ya del seguimiento de Villalibre, suelta el brazo. Gil Manzano lo ve, de hecho, tiene intención de parar el juego. Pero no, lo hará unos segundos más tarde. Primero pidiendo tranquilidad y luego llevándose la mano a la oreja. En estos pocos segundos a Gil Manzano le ha dado tiempo para llegar al monitor del VAR y ver la acción hasta en 3 ocasiones. Todo para terminar sacando una tarjeta que ningún otro árbitro le había sacado a Messi en los 753 partidos como azulgrana. Messi, bueno, cansado... no sé qué les parece a ustedes esta primera acción en la que se ve claramente a Messi totalmente frustrado por X. Creo que ese partido lo estaban empatando. Por cierto, las imágenes que coloca J. Jordi son lamentables. Y es una de las cosas que lo primero que quería repasar. Yo creo que en esta acción está bien expulsado Messi. Para mí está bien expulsado porque creo que
comete una estupidez y pues obviamente es una agresión directa, no tiene ninguna intención de ir por el balón, sencillamente de meterle un puñetazo en el cuello al jugador del Athletic Club. En segunda instancia, porque esta señora o esta persona, no sé si es una mujer realmente, pero me imagino, ha colocado la segunda expulsión que dice: Neymar obstaculiza el saque de una falta y tras ser advertido varias veces es amonestado. Después llega tarde al balón y arrolla a Llorente viendo su segunda tarjeta. La roja es admitida sin discusión por Maldini, Carlos Martínez y el mismo Neymar. Entonces vamos a escucharlo. Ahí está la primera amarilla, se ve claramente. Y es llamativo porque fíjense donde se pone Neymar, ya lo vamos a ver aquí. Gil Manzano le está diciendo ahí unas cosas como que quítate, quítate, quítate. Él se hace el huevón. Vamos a ver qué coloca la repetición. Ahí lo cierto es que ha sido amonestado totalmente Neymar en esa primera acción. Vamos a esperar que esto pase. Ahí es lo que les estoy diciendo. Fíjense, Neymar dura un rato ahí acomodándose las trenzas. Y ahí se puede observar a Gil Manzano diciéndole, uy, es que no se estaba viendo, diciéndole que se quitara un poco de ahí. Bueno, básicamente es eso. Neymar en la primera acción se pone ahí para evitar que se saque una falta ante el Málaga, y en segunda instancia aparece Gil Manzano advirtiéndole que si no se quita, y termina molestándole. Entiende que estaba obstaculizando el saque de la falta. Hizo Luis Hernández 2 veces en la primera mitad, ahí va tras el rechazo. Esta ya es la segunda acción, fíjense bien acá. Con ventaja Llorente, ha llegado tarde, muy tarde. Neymar se va a la calle. Se va a la calle Neymar. Es lamentable, y de todos modos Neymar se va sin reclamar absolutamente nada porque él sabe que termina cometiendo un error. No puedo dejar mucho rato esto porque, chicos, saben que esto es delicado, lo de las imágenes. Aquí se escapa. Es lo que significaba la segunda tarjeta amarilla para Neymar. Creo que justo. Creo que el mismo Neymar acepta que debió haber sido amonestado. Creo que también los narradores, y no estamos hablando de cualquier narrador, estamos hablando de Julio Maldonado, Maldini y Carlos Martínez, que bueno, han dejado algunas intervenciones icónicas. Esta sería la segunda, para mí esta también está justificada. Y por supuesto aquí ya vamos a lo siguiente, porque dice: Suárez ve 2 amarillas por una entrada por detrás y un codazo en la cara. Además, el uruguayo insulta varias veces a Gil Manzano y es de suponer que el árbitro no le escucha. Finalmente, no abandona el campo pese a haber sido expulsado. Todo en una sola acción. Aquí está lo que les estoy diciendo. Vamos a reproducirlo. Lo que podría costarle un... Minuto 86. Suárez derriba a Juanfran. Falta y amarilla. ¿A mí? Es la primera. Y cuando el árbitro se gira, ¡cagón! Ahí le dice cagón y es evidente que Gil Manzano aparenta que no le escucha, porque si no le hubiese expulsado seguramente, como ya vamos a ver otra cosa. ¡Cagón! Y este gesto. Solo han pasado 3 minutos. Jordi Alba saca de banda y, justo aquí, llega la acción que deja a Suárez sin final. El brazo de Luis impacta en el rostro de Coque. Este se duele, tras una acción que pudo ser involuntaria. Para mí esta no está tan clara, lo tengo que decir. O sea, para mí esto... no me parece que haya una intención directa a golpearla, aunque sabemos lo sucio que es Luis Suárez, y la verdad no me extrañaría que lo hubiese visto, pero en la repetición no parece que vaya a ir directamente al golpe. Parece que es un movimiento un poco natural y termina impactando en el rostro a Coque. Porque Suárez no ve llegar a Coque antes del choque y alucina, más todavía con esa segunda amarilla y por tanto la roja. Suárez pide explicaciones. La concha de... cagón. Sí. Siguen los insultos. Esto yo creo que termina de justificar la expulsión, que para mí está justita. Tengo que decirlo, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Para mí está un poco justa esa acción en la que veíamos un poco o sea, no me parece que fuera muy intencional, que digamos. Pero sin embargo aquí se mantiene insultando al árbitro. Pedazo de cagón de Y encima que no puede estar ahí. se queda ahí. Las advertencias del cuarto árbitro. No se va a mover. Se queda ahí un largo rato, se queda ahí hasta cierto tiempo. Obviamente, mira, se quedan ahí, el árbitro le dice de todo y obviamente no termina pasando nada, ni siquiera le terminan después sancionando como debía haber sido normal. Todo queda en absolutamente nada. En la acción número 4 vamos a repasar lo de Lewandowski, porque dice: Lewandowski ve su primera amarilla por agarrar ostensiblemente a Vidal del brazo, cortando una jugada de ataque. Posteriormente, el polaco es expulsado al ver la segunda amarilla por el codazo intencionado de naranja en la cara de David García. Entonces, vamos a ver la jugada, en este caso, de la expulsión de Robert Lewandowski. En esta, pues, es una amarilla normal, termina cortando un contragolpe.
Y se lleva la amarilla creo que de manera justificada. Claramente corta un contragolpe, lo jala ahí intencionalmente. Termina siendo una falta de los que llamamos la falta automática. Y pues ya vamos a esperar aquí que viene la segunda acción en la que podemos ver a Lewandowski haciendo una falta, como dice el tweet, color naranja. Creo que queda muy claro que esta falta era la segunda amarilla totalmente. Y creo que es interesante porque fíjense bien cómo va directamente con... Él lo está viendo y va con... Y le pone el brazo para colocarse. Vean cómo lo está viendo y le coloca el brazo para partirle la cara con el codo. Es interesante esta sobre todo porque... Recordemos que el manipulador y sinvergüenza de Jordi decía que habían expulsado a Lewandowski por tocarse la nariz. O sea, es que es muy fácil manipular a la gente cuando es imbécil. Entonces J. Jordi se aprovecha de eso. Además de que él también es un completo imbécil. Así que para mí esta está justificada. Como última tenemos la de Joao Félix. Que por cierto, este hombre está peleando por una jugada que le pasó a Joao Félix cuando era hombre futbolista del Atlético de Madrid. Dice Joao Félix... Ve la primera tarjeta por golpear en la cara al vencedor y finalmente es expulsado por llamar loco al árbitro. Una clara desconsideración al colegiado. Como ven, ninguna decisión admite queja. No se dejen manipular por este pobre hombre. Vamos a escuchar, vamos a ver el video. Buscando Mateus Cunha, es el que entró con el número 19, ¿no? Sí. Lo que sí te digo... Fíjense que ahí él le saca una amarilla, que ya vamos a verle en repetición, y también le dice ahí claramente al árbitro que tú estás loco. No, ¿cómo le va a decir está loco al árbitro? Uy, chau. Claro, chau, expulsado. Ay, no le puede decir que está loco al árbitro. Si no vi mal. Sí. Claro, aquí vencedor, me volvió a pasar lo mismo y vamos a tener que bajar un poco. Aquí vencedor se ve claramente que le jala la camiseta a Joao Félix. Voy a repetirlo para que puedan verlo. Le jala la camiseta a Joao Félix. Si no vi mal. Y él termina soltándole un codazo para zafarse de la marca. Ingresó. Y pues la segunda tarjeta amarilla viene por llamar loco. Aquí se van a dar cuenta de llamar loco a Jesús Gil Manzano. El brasileño. Creo que era Evidentemente Manzano le ve de frente que le está diciendo que está loco, no le hace nada de gracia y termina expulsándolo. Creo que como finaliza el hilo esta mujer que dice Joao Félix ve la primera, perdón, como ven ninguna decisión admite queja, no se dejen manipular por este pobre hombre. Creo que deja perfectamente claro absolutamente todo y me parece brillante. Por eso me provocó hacer este hilo, aunque bueno, hay unas partes que se me cortaron ahí que a veces no cuadro bien la pantalla, porque es muy fácil manipular a la gente y tildar de madridista a un árbitro que, por cierto, el único razonamiento, la única razón que esta gente tiene para llamar madridista a Jesús Gil Manzano es que no, como les digo, no tiene un saldo arbitral absolutamente favorable al Barça y que revienta al Madrid. Ese es el principal motivo por el cual llaman madridista a Jesús Gil Manzano. Y bueno, ahora están llorando porque va a ser el árbitro de el próximo clásico que se jugará en 48 horas en Montjuic entre Real Madrid y Barcelona. Pero ya saben, no se dejen manipular. Esta gente lo único que quiere es tapar todo el mierdero que está saliendo, que por cierto ya hoy salió otra cosa de una ex directiva de la Ref diciendo que Rubiales había protegido una posible sanción de Sergio Busquets. Y bueno, sigue saliendo mierda y mierda y mierda y esta gente sigue intentando manipular a la gente, a los tontos, porque obviamente es muy sencillo decir algo y poner unas fotografías ahí todas rebuscadas, pues a cualquier tonto pues le queda muy claro eso. Así que nada, en este momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, bueno, con los errores técnicos que tuvimos, pero bueno, ahí quedamos más o menos. Espero saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.